Bueno, listo. Entonces hoy comenzamos la catequesis 9, eh, que trata un tema que ya pues había tratado antes, pero desde otro enfoque, ¿no? Que es la cuestión de la ayuda idónea, bueno, o la creación de la mujer. Entonces esta catequesis se titula Comunión interpersonal e imagen de Dios, ¿cierto? Y mi comentario lo titulé Ayuda adecuada, comunio personarum, que es un término ahí que utiliza el Papa para resaltar el tema que quiere resaltar. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo cada párrafo y lo vamos comentando. Ya que en la catequesis 5, titulada La soledad original del hombre, hemos hablado acerca de la relación entre el hombre y la mujer en nuestro comentario sobre la complementariedad del ser humano. Eh, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Eso que estaba diciendo. Pero debido a que el Papa resalta en esta catequesis 9 la cuestión de la relación entre el hombre y la mujer como una comunión de personas, comunio personarum, entonces conviene profundizar un poco más en este tema. Bueno, si ustedes van a la catequesis 5, se dan cuenta que ahí comentamos el significado de que Dios haya sacado a la mujer de la costilla de Adán, lo que significaba, ¿no? Simbólicamente. Y que no halló ayuda idónea entre los animales, y por eso Dios hizo a la mujer, para que hubiese ayuda idónea. Bueno, y todo el sentido que eso tiene, ¿no? Entonces aquí vemos que el Papa vuelve y retoma la misma cuestión, solo que le da un matiz distinto, que es como la justificación o validación de que en la creación de la mujer Dios tenía como propósito regalarnos el don de la comunión interpersonal, ¿sí? Por eso la catequesis se llama comunión interpersonal, ¿no? Que en latín sería pues comunión personal, o sea, entre personas. Y entonces la idea es que hoy conversemos, que tratemos como de justificar, ¿sí? Desde argumentos de las ciencias sociales, por qué esa comunión interpersonal entre el hombre y la mujer no puede ser reemplazada o compensada por ningún otro tipo de relación del hombre con algún otro objeto o ser de la naturaleza. Sí, ahí está como el propósito de este comentario. O sea que las relaciones interpersonales son irreemplazables, ¿sí? No tienen forma de compensarse con algún otro tipo de actividad humana. Sí, ese es como digamos, el tema central de lo que quisiera argumentar. ¿Sí? O sea que la vida en sociedad y el conectarse con otra persona, con otro ser humano, es una experiencia de vida irreemplazable. ¿Sí? Bueno, y eso es como muy importante de justificarlo hoy en día en que nuestros contextos nos invitan a la soledad, ¿no? O sea, uno puede tener un trabajo desde la casa y uno puede de verdad vivir hoy en día sin comunicarse con el otro, ¿no? Comunicarse persona a persona. Vamos a ver al final que el tipo de comunicación que hayamos en el trabajo no es este tipo de comunicación o relación al que nos estamos refiriendo aquí, ¿sí? Con relación interpersonal. Porque las relaciones de trabajo pues tienen un propósito distinto y entonces implican otro tipo de significado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo un recordatorio de en qué contexto es que el texto de Génesis 2 describe la creación de la mujer. Sí, vamos a ver cómo fue que nace como esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse un parrafito de repaso de ese contexto. Mira, dice, la creación de la mujer deriva del entendimiento divino acerca de que no es bueno que el hombre esté solo y de su decisión, o sea, la decisión de Dios, ¿no?
de hacerle una ayuda adecuada, ¿sí? O sea, Dios fue el que se dio cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Mira, este no es bueno, se puede comparar con las veces que en Génesis 1 dice, y vio Dios que era bueno. Si ustedes se dan cuenta en Génesis 1, cada vez que Dios hace algo en algún día de la creación, dice, y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que era bueno. Y cuando llega el hombre, dice que hizo al hombre imagen y semejanza suya. Dice, y vio Dios que era muy bueno. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en Génesis 2, pues ya sabemos que es otro relato distinto, ¿no? Génesis 1. Son dos fuentes distintas, dos autores distintos. Entonces es interesante que se utilice este término de no es bueno, ¿sí? Que el hombre esté solo, ¿sí? Y entonces Dios decide hacer una ayuda adecuada, ¿sí? Y para eso hace el reino animal. Tenía ayuda que no se encontró en el reino animal. Y por lo tanto Dios pasa a crear a la mujer. Entonces si ustedes se dan cuenta, después de que Dios dice que hagamos una ayuda idónea al hombre, la primera estrategia que utiliza Dios es que le lleva a los animales para que Adán les ponga nombre. Pero dice en el versículo 20, ¿no? Pero no se halló ayuda adecuada para el hombre. O sea, toda esa estrategia de que el hombre le pusiese nombre a los animales era con respecto al versículo 18 de hagámosle una ayuda idónea, ¿sí? Al hombre. Pero dice el verso 20, pero no se halló ayuda idónea entre los animales. Entre los versos 21 y 22 pasan a describir la creación de la mujer, ¿sí? O sea, mira, el contexto de la creación de la mujer está en relación con esa, digamos, coparticipación, ¿sí? O participación mutua en que Dios quiere que el hombre entre con algún otro ser vivo. Y como esa participación mutua, ¿sí? No se puede dar con los animales, entonces hace la mujer. Entonces cuando la hace dice que la llevó al hombre, ¿no? Igual como Dios llevó a los animales. Y ante los animales, el, el- eh, el hombre le puso nombre, ¿sí? Cuando Dios se llevó los animales. Y aquí a la mujer también le pone nombre. O sea que ahí el papel de Adán es el mismo, ¿no? Que es nombrear. Bueno, eso tiene toda una simbología en las culturas antiguas. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Que el significado de cuando yo le pongo nombre a alguna cosa, ¿no? Entonces, mira, el hombre expresa, dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta vez sí, porque es que la otra vez, o sea, los animales no eran de la misma naturaleza que el hombre, ¿cierto? Bueno, esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Entonces, claro, como ha sido tomada del hombre, del costado, de la costilla, pues sí es su carne, hueso de sus huesos, ¿cierto? Y el hombre dice que la llamará Ish, digo Isha, ¿no? Isha, porque del Ish fue tomado. Entonces será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Bueno, depende de las traducciones que tengamos. Aquí dice, será llamada mujer porque fue tomada del varón. Bueno, otros textos dicen, será llamada varona porque del varón fue tomada. En hebreo, pues ya vimos que es Ish y Isha, ¿no? Y lo que representa son como una complementariedad, ¿no? O sea, el femenino de Ish, pues es Isha. Bueno, dice luego, en el versículo siguiente, se explica el propósito del don divino de la creación de la mujer. Entonces, ¿para qué creó Dios a la mujer? Entonces, ¿eso en qué deriva? ¿Qué implicación tiene? ¿Cierto? ¿Qué conlleva? Entonces dice, mira, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. O sea, ¿para qué sucede la unión entre el hombre y la mujer? Para volverse a hacer una sola carne. Porque como al origen eran una sola carne. Y después de que Dios hizo dormir al hombre, ¿cierto? Sacó de ella a la mujer. ¿Sí? Entonces mira que lo que hace la unión entre el hombre y la mujer es que restituye la unidad original, ¿sí? Que se había perdido, ¿sí?
cuando Dios separó del hombre lo femenino. Ya que aquí es bien interesante, ¿no? Y eso pertenece a los mitos antiguos. Bueno, hoy tampoco vamos a hablar de eso en otra ocasión, que es el mito de que el hombre y la mujer son hermafroditas. O sea, originalmente, cuando Dios hizo a Adán, dice tanto Génesis 1 como Génesis capítulo 5, versos 1, 2, 3, 4. Dice que Dios hizo a Adán varón y hembra, porque Adán significa humanidad, ¿sí? Adán no significa varón o hombre masculino. Adán significa tierra, bueno, Adán viene de una palabra en hebreo que significa tierra, que literalmente es rojo, ¿sí? Rojo. Pero bueno, como la tierra es roja, bueno, en algunos sitios. Entonces, Adán significa, cuando vemos en la Biblia Adán, no podemos traducir por hombre masculino, sino humanidad. Y por eso ustedes vean por allá en Génesis 5, que al comienzo lo hizo Dios, hombre y mujer, y los llamó Adán. Bueno, entonces mira, hay un mito antiguo que es que la creación original del hombre es que los humanos éramos hermafroditas y llegó un momento en que hubo una separación de los sexos. Sí, separación. O sea, no que Dios hizo a alguien distinto, sino lo separó. Y aquí en este texto, el autor retoma ese mismo mito. O sea, estamos ante el mismo mito antiguo y que no se lo inventó aquí el texto del Génesis, de la creación hermafrodita original, de la que después Dios separó lo femenino de lo masculino. Y por eso eh, debemos volver a juntarnos en uno, ¿sí? Porque estamos separados y de ahí nuestra soledad originaria de la que habla el Papa tanto. Bueno, estamos viendo el contexto, ¿no? Bueno, tenía, es decir, para volver a la unidad original, ya que la mujer fue tomada de la costilla del hombre y por eso es hueso de sus huesos y carne de su carne. En otras palabras, ya que por el origen mismo del hombre y la mujer ambos andan solos por el mundo, han de encontrar esa persona con la que puedan escapar de esa soledad original que los otros seres creados por Dios no pueden compensar. O sea, con esa soledad original, que como fuimos separados, ¿sí? Desde nuestra misma creación, ¿sí? Y Dios sacó lo femenino de lo masculino y los separó, entonces tanto lo masculino como lo femenino andan solos por el mundo. Entonces dice, por eso el hombre se unirá a su mujer, ¿no? Y serán una sola carne. O sea, por eso tenemos que volver a reconstituir esa unidad original que fue fragmentada, ¿sí? De los mitos antiguos, bueno, ¿no? Algún día lo conversamos como es el mito original. Y la idea es que ese mito puede tener algún tipo de validez biológica, científica, histórica. O sea, los mitos son símbolos, pero puede haber, o sea, existe la opción en el reino de la naturaleza, la biología humana, ¿no? Existen seres hermafroditas, ¿no? Y plantas. Por allá no sé si unos moluscos o algas, bueno. No sé si el pulpo, bueno, no estoy seguro. Pero sé que hay algunos seres de la naturaleza, animales marinos, no sé, bueno. O de los primeros animales que existieron. Y plantas que son hermafroditas, ¿no? Y entonces, que hayan seres hermafroditas en la naturaleza, bueno, esos son datos de la ciencia. Y que el proceso de desarrollo evolutivo de las especies haya llevado a la separación de los sexos, eso pues fue lo que ocurrió en la especie humana, obviamente. En la especie humana pues hay dos sexos. Entonces, mira, ese mito, ¿sí? Que dicen algunos que no es tan simbólico, puede ser un dato real, ¿no? De que en algún momento del proceso evolutivo de la especie humana se haya dado lo que llamamos la separación de los sexos, ¿sí? Como está contando aquí el Génesis. Bueno, entonces en ese contexto vamos a ver el significado de la ayuda adecuada, ¿sí? Ayuda idónea, dicen nuestras traducciones, bueno, ayuda mutua, bueno. La clave está en que el hombre y la mujer se necesitan mutuamente, ¿sí? Ese es todo el tema. Y lo que vamos a tratar es de justificarlo, ¿no? O sea, porque el hombre y la mujer se necesitan en reciprocidad, ¿sí? O mutualidad.
Así como hay animales que viven en el mutuarismo, ¿no? No sé si han visto. Hay unas aves que viven encima de unos rinocerontes, como que son, bueno. Y las aves comen unos bacterias, microbios, no sé, bueno, animalitos, que se posan encima de la espalda del rinoceronte. Entonces el rinoceronte permite que la ave siempre ande encima de él. Y eso se llama mutuarismo, ¿sí? Mutualidad. Que es la necesidad de dos seres para sobrevivir. Bueno, entonces cuando hablamos aquí de ayuda adecuada, estamos hablando de la mutualidad entre hombres y mujeres, ¿no? Mutualismo. La reciprocidad del uno y el otro. Bueno, entonces viendo en qué contexto fue que la mujer fue creada, ¿no? ¿En cuál contexto? En que no se halló entre los animales ayuda adecuada. Y entonces Dios creó a la mujer y en la mujer sí hubo una ayuda adecuada para el hombre. Ese es el contexto. Entonces dice, ahora bien, un requisito o condición del encuentro de tal ayuda adecuada lo encontramos en nuestro relato. Dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, alguien que comparte nuestra misma esencia o naturaleza. Y que además se constituye como la contraparte o el ser polar uno del otro. Esta será llamada mujer porque del varón fue tomada. Bueno, vamos a explicar este párrafo, que ya sí es un tema nuevo que no habíamos comentado antes. Pero antes de comentarlo, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud de lo que hemos dicho. Bueno, entonces recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, mira, la idea es que Dios nos invita al encuentro de otro ser, ¿sí? Cuya función, ¿sí? Sea hacernos sentir acompañados, ¿sí? Una ayuda adecuada. ¿Por qué? Porque eso responde a nuestra soledad original. La soledad original fue que fuimos separados al inicio de la creación de nuestra contraparte, ¿sí? O sea, Dios sacó de lo masculino, sacó lo femenino. Y desde ese entonces lo masculino y lo femenino, que en el origen eran uno solo, ¿sí? Están solos, ¿sí? Sin su contraparte. Entonces, ¿cómo se llena esa contraparte? Pues con la unión del hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, el encuentro de esa ayuda adecuada tiene una condición e implica un compromiso, ¿sí? O sea, deriva después en un compromiso. Vamos a ver primero la condición. Mira, una ayuda adecuada no es cualquiera, ¿sí? Por eso dice adecuada, ¿sí? O mutua. O sea, la mutualidad no puede darse entre cualquier tipo de personas, seres o cosas. Entonces, mira, el primer requisito o condición es que sea hueso de mis huesos y carne de mi carne, que es una forma simbólica de decir que es de mi misma esencia o naturaleza, ¿sí? Cuando el texto dice aquí que Adán dijo, esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne, lo está poniendo en comparación con los animales, que es que los animales no eran de la misma naturaleza que Adán, ¿sí? ¿Por qué no eran de la misma naturaleza? Pues porque Dios no había soplado aliento vital, que ya vimos en otra catequesis, que es el Espíritu de Dios, la parte divina, bueno, nuestra esencia espiritual. Los animales sí son polvo de la tierra, y en eso sí comparten algo en esta naturaleza biológica. Pero como no tienen aliento o ruach, ¿no? La palabra en griego es ruach. Como no tienen el ruach, pues le falta la otra parte de nuestra naturaleza, que es ser a imagen y semejanza con Dios. Mira, nuestra imagen y semejanza con Dios no es nuestra naturaleza biológica, ¿no? Porque Dios no tiene cuerpo. Es nuestra condición interna espiritual. O sea, el hecho de que tengamos cognición, emoción, volición, ¿sí? Decisiones, sentimientos, pensamientos, todo eso. Entonces, si uno va a buscar ayuda idónea en alguien que no comparte nuestra misma naturaleza o esencia, o sea, que no es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, no va a encontrar ayuda idónea. O sea, mira, la mejor manera de no encontrar lo que buscamos es buscarlo en el lugar donde no está. Entonces, la ayuda adecuada, ¿sí? Hay que buscarla en otro ser
de nuestra misma naturaleza y esencia. Crítica más adelante vamos a ver qué es lo que nos está haciendo. ¿Sí? O sea, otro ser humano. Aquí estamos hablando desde la humanidad. Si la ayuda adecuada no puede venir de animales y cosas, como más adelante vamos a profundizar, sino solo de otros seres humanos. Pero hay otro requisito, ¿sí? Otra condición. Es que esa ayuda adecuada es el referente de mutualidad, ¿no? De reciprocidad. Implica que también ese otro sea nuestra contraparte, o sea, no idéntico a nosotros. O sea, igual sí, en esencia o naturaleza, pero diverso en su constitución. Por eso hablamos de hombres y mujeres, masculino y femenino. O sea, tiene que ser alguien que se constituya como una contraparte, que en otras terminologías se llama el ser polar, ¿no? O sea, la polaridad. Como cuando en el símbolo del taoísmo se habla del yin y el yang, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es una contraparte, no es un ser polar, pues ya no podemos estar hablando de ayuda, ¿sí? Porque la ayuda es la que hace lo que yo no tengo. O sea, me complementa en lo que me falta. O si no, pues ya no es ayuda. O sea, si yo me consigo a alguien que hace lo mismo que yo hago, o cumple la misma función que yo cumplo, ¿cierto? Juega el mismo papel que yo juego, pues ya no es ayuda. Yo necesito es que alguien me juegue un papel o una función complementaria, ¿cierto? De contraparte. Y por eso entonces, mira, esas dos condiciones son muy importantes, ¿sí? Porque la ayuda de la que está hablando el Génesis no es cualquier tipo de ayuda, ¿sí? La ayuda idónea, sino que implica estas dos condiciones. Alguien que sea igual a mí en dignidad humana, ¿no? Un ser humano igual que yo, y todo lo que eso implica. Pero que al ser de otro género, o del otro sexo, siendo yo masculino al encontrarme con el femenino, o al revés, ¿cierto? Me sirva de ser polar, de contraparte, de reciprocidad, o sea, de mutualismo real, ¿sí? O si no, pues no existiría ayuda adecuada. Bueno, eso es lo primero que nos relata el texto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la condición necesaria para que un otro, y no es un otro cualquiera, sino un otro pueda constituirse en mi ayuda idónea, ¿sí? Y si no cumple con esa condición, que es una condición doble, ¿no? Entonces no puedo Juan sentir David, acompañado de una ayuda adecuada. Sí, escucho. yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ese tema de ayuda adecuada se limita específicamente a lo sexual? Es que, pues, no es por ser guachi ni nada, pero ¿qué me impide a mí encontrar ayuda adecuada en lo económico, en lo profesional, en las labores de casa, en otro hombre, en un hermano? No tiene que ser ni siquiera con intenciones sentimentales o emocionales, simplemente ponerme de acuerdo con otra persona para construir, para conseguir un recurso, una casa, un futuro. Entonces, no sé si esa ayuda adecuada es realmente sexualmente. Sí, gracias Wilter por tu pregunta. Y viene muy como anillo al dedo, porque precisamente los discursos de género actuales ponen esa objeción. Sí, mira, lo que estamos aquí defendiendo es una premisa de que es la diferenciación sexual o de género. Aquí lo interpretamos igual, ¿no? O sea, es igual a hablar de diferenciación sexual o de género. O sea, macho, hembra, masculino y femenino. Lo que estamos defendiendo es que es una diferenciación necesaria. Y que sí, o sea, y que es natural. Tenía como es natural, o sea, como viene de la biología misma y no viene de la construcción histórica y cultural de los pueblos. Entonces, por ser una diferenciación biológica natural necesaria, no puede ser compensada si no existe esa diferenciación sexual o de género. Pero no estamos hablando simplemente a nivel, sí, pues como lo has dicho bien. No, no es simplemente a nivel sexual, romántico, ¿sí?
sino a nivel de sexualidad en todo el sentido de género. Entonces, pues, mira, o sea, tú lo has expresado muy bien. ¿Acaso es que yo no puedo con otro hombre, ¿cierto? Una pareja homosexual, con otra mujer, una pareja de lesbianas, o aunque no sea nada de eso, No, pero no, sino con un amigo, ¿cierto? Sí, sí, eso, tal cual, con mi hermano, sí, sí, o con mi familia, exacto, o mi hijo. Entonces, con mi hijo, mi hermano, mi con mi hijo. tía, ¿sí? Yo podría, o un compañero, entonces yo compacto gastos de arriendo y gastos de comida. Entonces, mira lo que está diciendo el texto. Si la diferenciación de género es por naturaleza, entonces la complementariedad real no puede darse sin sin ese ser por A. O sea, no, nos estaríamos engañando, ¿sí? Pensando que nos sentimos realmente complementados en reciprocidad y mutualidad simplemente con una relación económica, ¿sí? Donde pagamos y nos completemos con gastos económicos. O simplemente con una relación laboral, con que compartimos intereses económicos pues comunes. O una relación educativa académica, compartimos intereses científicos comunes. O una relación religiosa, que compartimos intereses espirituales. O sea, mira lo que está diciendo el texto. El texto dice que el hombre y la mujer se necesitan el uno al otro para sentirse en plenitud, ¿sí? Completos. Y esa completud no puede darse en el ámbito simplemente de las relaciones económicas, laborales, académicas o espirituales, sino que esa plenitud real de los seres humanos solamente se da en el ámbito de la relación de pareja, hombre y mujer. O sea, que existe un vacío existencial en los seres humanos que ni el desarrollo económico, académico, espiritual tampoco, ¿sí? Puede llenar. Porque es que lo que ocurrió al principio fue que Dios sacó de lo masculino, sacó lo femenino. Y en ese comenzar de andar, y esa es la soledad original de la que habla el texto. Bueno, hablar de soledad original bueno, viene de un referente de la filosofía existencial, de Heidegger, y a lo que se está refiriendo es que originariamente, o sea, nosotros como sujetos humanos sin ningún tipo de construcción histórica y cultural, o sea, originariamente, allá en nuestra naturaleza primaria, hay cosas que nos pertenecen, ¿sí? No por ser sujetos de cierta cultura o contexto histórico, sino allá en nuestra naturaleza originaria primera. Entonces, esa soledad original, esa soledad, ¿sí? Original, no puede compensarse con ningún tipo de relacionamiento económico, académico, político, social, cultural. ¿No? Por ejemplo, yo con mis compañeros de, no sé, en un equipo de fútbol, o yo con mis compañeros del circo, ¿no? El circo del sol. Ellos andan por todo el mundo 2, 3, 4, 5 años, nunca ven a sus familias, y entonces se convierte en una familia nueva. También lo que está diciendo el texto. Dice que hay un vacío existencial originario, una soledad originaria, que no puede ser compensada o llenada por ningún otro tipo de relacionamiento o vínculo, ¿sí? Que no sea el de la volver a la completud original entre hombre y mujer. O sea, me está diciendo que el matrimonio, y eso es lo que dice el Islam también, el matrimonio entre hombres y mujeres es una condición necesaria de la existencia humana. O sea, así como comer, ¿sí? O dormir. Casarse. Casarse, bueno, que no significa ir al notario o al sacerdote, sino la convivencia con alguien, ¿no? Por eso, mira, en el Islam, una persona soltera es mal vista. Y en la Biblia también, ¿cierto? Por eso el celibato es una costumbre de la India, del que se inventó el Buda, que no nació en la judeocristiandad ni existe en el Islam, ¿sí? Y que la Iglesia Católica asumió pues años después, pero que no hace parte del propósito original de Dios. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, pero esa soledad no es una soledad económica
o una soledad laboral, no, es una soledad existencial, que solo puede llenarse cuando volvemos a la unidad original, que era que el hombre y la mujer eran uno solo. ¿Sí? Adán era masculino y femenino. Entonces, mira, muy buena tu pregunta. Mira, estamos hablando entonces de un vacío existencial que no puede ser llenado sino por la unión que da el matrimonio. O sea que el matrimonio se constituye en una necesidad irreemplazable. O sea, la soltería, desde la teología bíblica, no es una apuesta de vida legítima. Que uno dirá, bueno, y Jesús que no se casó y San Pablo tampoco. Claro, esos serían los dos ejemplos. Bueno, Juan el Bautista también. Mira, primero que todo, démonos cuenta que esos ejemplos están en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Los profetas del Antiguo Testamento eran casados. ¿Sí? La mayoría. Pues ahí hay uno que otro que no, que se me olvida quién es que no. Bueno, qué pena. No sé si es Isaías el que no. Pero los demás, no, como que Jeremías. Y los demás, todos los profetas son casados. Tanto que haya uno que no es casado, que es Oseas, y Dios le dice que se case con una prostituta, ¿sí? Como referentes simbólicos de lo que Dios va a hacer. Pero la idea es esta. Teológicamente hablando, en la teología judeocristiana y monoteísta, o sea, tanto del judaísmo, la cristiandad y el islamismo, el monoteísmo abrahámico, ¿no? Asume que la condición original y necesaria y natural, ¿sí? E ideal de los seres humanos es vivir en pareja. O sea, la soltería no se reconoce teológicamente como la opción de vida adecuada. ¿Qué pasa en el caso de Juan el Bautista, Jesús y San Pablo? No, eso es fácil de identificarlo, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay algo que es lo que llamamos una excepción a la norma. Pero la norma, ¿sí? De Dios es el matrimonio. Y la excepción a la norma tiene también sus requisitos. Y San Pablo lo dice. Dice, si la virgen quiere quedarse soltera, que no se case, para dedicarse al Señor. ¿Sí? Por eso la mujer monja, o el hombre sacerdote, o el monje budista, o el monje hindú, para dedicarse al Señor. O sea, si yo no me dedico a una familia, me dedico al servicio de la fe. No es que me dedico al servicio de mí mismo, en mi egoísmo, porque eso es lo que implica el no querer constituir una relación de pareja, un egocentrismo profundo. El que se dedica al Señor está dedicado al reino de Dios, ¿sí? Ya se llame Swami hindú, monje budista o monje católico, bueno, pero está dedicado a un otro, está dedicado a la iglesia, ¿cierto? O sea, a unos creyentes. No está dedicado a sí mismo, que es lo que nos vendió Occidente, ¿no? Usted sea soltero para que se dedique a sus viajes, sus negocios y su tiempo, y su vida. O sea, dedicarse a sí mismo es un acto de infantilismo. Mira, la adultez se describe o se identifica bajo el indicador de la posibilidad de vivir para el bien de otro. O sea, los que viven para el bien de sí mismos no son adultos. El adulto puede vivir para el bien de otro. ¿Sí? Bueno, entonces muy importante tu pregunta. Entonces, mira, sí, mira, la idea es que hay una complementariedad en la relación de pareja, una mutualidad, ¿sí? En el matrimonio, que no es posible compensar con ningún otro tipo de vínculo laboral, económico, académico, político, social. Y tiene que ser también masculino y femenino. Tampoco puede ser. O sea, mira, en la relación con mi hijo, en la relación con mi hermano, en la relación con mi mamá, yo no puedo encontrar ese tipo de mutualidad, complementariedad, reciprocidad que solo puedo hallar en la relación con mi pareja. Por eso aquí estamos ante una teología del matrimonio, bueno, o ante una apuesta sociológica, que dice que a todo sujeto humano, a toda persona humana, le es intrínseco y le es necesariamente obligatorio el encuentro de su ayuda idónea. O sea,
la vida en pareja. La vida en pareja es una necesidad antropológica de la especie, que no puede ser llenada por la vida en familia, con el parentesco, o la vida laboral, o la vida espiritual con los hermanos de la fe, o la vida política con el vecino. O sea, mira, aquí estamos hablando de que hay una institución humana que se constituye, una institución humana, ¿no? Que se llama la pareja, que se constituye como un referente necesario de la existencia, sin la cual ningún sujeto humano estaría completamente realizado y lleno en plenitud. Obviamente está la norma, obviamente existirán excepciones a la norma que habría que justificar que son excepciones sanas y no patológicas. Obviamente, si mira, la renuncia a la sexualidad es una opción, pero que hay que justificar que no es un escape de la sexualidad, sino que es una renuncia consciente debido a un llamamiento divino, o sea, una vocación espiritual, y que también deriva en el cuidado de otro. Y como deriva en el cuidado de otro, entonces es una opción no patológica, ¿sí? Porque es un llamado de Dios. Y eso obviamente esas excepciones existen, ¿no? Bueno, no sé, Witter, si tienes alguna otra inquietud al respecto, objeción o comentario. No, me queda claro, pues para serte sincero, creo que es un tema en el que me toca aceptar. ¿Por qué? Porque pues obviamente mi condición de heterosexual y de amar la vida en pareja, pues me prohíbe, me imposibilita físicamente llegar a la comprensión de en qué sentido, pues claro, una relación de hermanos o cualquier otra relación no me llegue a dar toda esa plenitud, ¿no? O sea, no puedo llegar a meterme en la cabeza de esas situaciones. Entonces, pues, creo que es muy sincera tu respuesta. Ok, gracias, Wilton. Sí, mira, aquí lo que habría que tratar en otro, como en un apartado distinto, es el caso de las excepciones, ¿sí? ¿En qué caso, en qué condiciones, bajo qué requisitos y con qué implicaciones? ¿Sí? Mira, todo aquello que se aleje de lo que llamamos la naturaleza antropológica o la naturaleza del humano, todo aquello que se aleje, como por ejemplo el ayuno, o sea, lo natural es que que uno coma, ¿no? Pero si uno va a ayunar, es una excepción a una norma estándar. O la sexualidad. Lo normal es que los hombres y mujeres tengamos sexualidad. Pero si uno hace una renuncia a la sexualidad, y etcétera, mira, o sea, cualquier tipo de excepcionalidad a la norma estándar, ¿no? Que me aparte de mi naturaleza antropológica original, tendrá que ser justificada y validada bajo ciertas condiciones y requisitos, implicaciones derivados, donde se demuestre que no es una disfuncionalidad o una patología. ¿Sí? Por ejemplo, la niña que tiene anorexia o bulimia es una patología, pero el creyente que ayuna durante unos días pues no es patología, porque hay un contexto de significación de la excepción a la norma, ¿cierto? Que le da sentido a la excepción. Y así podemos tratar todo, así con todo. Por ejemplo, las parejas deben estar remitidas a tener hijos, ¿sí? A la procreación. Pero obviamente que pueden haber parejas que no tengan hijos. No solo porque no puedan, ¿sí? Y tampoco quieran adoptar, sino porque no quieren. Entonces, esa pareja que no quiera y que sea parte así de la norma estándar, debería mostrar en qué contexto de significación su opción de vida de pareja no es un escape, un miedo o un egoísmo, ¿sí? Sino que tiene sentido y significado existencial y salvífico, digamos. Por lo contrario, si uno no justifica, entonces simplemente un escape, una disfunción, o uno lo podría llamar un pecado, porque va contra la naturaleza antropológica que nos constituye, ¿sí? Originariamente. Ahí está toda mía. Hoy en día hay muchas objeciones, ¿no? Que se hacen a ese respecto. Entonces dice la gente, entonces yo no me puedo casar sin tener hijos, no sé qué, bueno. O yo tengo que casarme si yo nunca quise ser mamá. No, mira, si la mujer no quiere ser mamá también. Cualquier mujer que no quiera ser mamá, pues puede, en su conciencia, en el fuero interno de su conciencia ante Dios, validar, ¿sí? De esa opción de vida.
y encontrar la bendición de Dios. Solo que tiene que ser de manera tan sincera que sea evidente que no es una disfunción o una inmadurez psicosexual o una inmadurez psicoafectiva o una inmadurez psicosocial. Mira, el nombre que le queramos poner. Recuerden que siempre les he dicho, aquí no importan los nombres, sino el concepto en sí. Llámese como se llame, habría que mostrar que mis opciones de vida son opciones sanas, ¿sí? Salvíficas, saludables, y no opciones enfermas. Bueno, listo. Entonces, mira, en el texto, además de encontrar la condición, que es una condición doble, ¿no? Del encuentro con la ayuda idónea, encontramos también un compromiso. O sea, si yo cumplo esa condición, o sea, yo busco la ayuda idónea en alguien de mi misma naturaleza, sea humano, o sea, ni máquina ni animal, pero en alguien que me sirva de contraparte o ser polar, que es el otro género, ¿sí? El otro sexo. Si yo busco mi ayuda idónea siguiendo esos dos requisitos y la encuentro, eso implica un compromiso, o sea, eso lleva a un derivado, ¿sí? Una implicación. Entonces, mira, dice, también encontramos en nuestro relato el compromiso que el encuentro con tal ayuda adecuada implica. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hacen una sola carne. Bueno, mira, la explicación más en profundidad de este texto, yo creo que la vamos a tener en la catequesis que sigue, que no lo he tratado todavía, porque es que en las catequesis que llevamos del Papa, Juan Pablo II, el Papa no lo había tocado o no lo ha tocado todavía con profundidad. Entonces, bueno, en la catequesis que sigue, creo que sí ya lo toca con profundidad. Bueno, hay un pie de página. Yo no me he leído todas las 139 catequesis, ¿no? Yo las estoy leyendo a la par con ustedes, ¿no? A medida que estoy haciendo los comentarios. Ya le hice un repaso por encimita a la catequesis 10 y sí, él ahí toca ese tema. Y lo toca con mucha más profundidad que el Génesis 2.24, que es esta frase, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que quiero revisar es que en las demás catequesis, la 11, bueno, la 12, la 13, la 14, la 15, no vuelva a repetir el tema. Entonces, si no vuelve a repetir el tema, entonces la catequesis en que vamos a profundizar este versículo de la Biblia, que es súper importante, será la próxima, que es la catequesis 10, donde ya vi que el Papa lo trata con mucha más profundidad. Por el momento solo digamos lo siguiente, ¿sí? Antes de tratar todo lo que eso significa. Mira, cuando yo me encuentro con otro en mutualidad y me doy cuenta que sí es mi contraparte, ¿sí? Y que sí podemos ayudarnos y acompañarnos, ¿sí? Porque tenemos horizontes de vida parecidos, ¿sí? Semejantes. Entonces yo necesito entrar a algún tipo de compromiso. Y a ver, ¿por qué? Mira, todo encuentro implica un compromiso. Porque si no hay compromiso, pues no hay encuentro, hay desencuentro. Sí, o sea, mira, todo encuentro, o sea, todo encuentro interpersonal. Ahí sí no tiene que ver el género, sino todo encuentro interpersonal. Y más que todo porque somos personas, ¿sí? Implica un compromiso. ¿Un compromiso qué es? Son unas responsabilidades mutuas, o sea, unos acuerdos, unas tareas o funciones. Cualquiera, mira, cuando usted se sube al transporte y se encuentra con otros seres que también están ahí haciendo lo mismo. Usted entra en un compromiso implícito, que es que usted no se subió a robar, ¿cierto? Ni se subió a insultar. Y usted cuando se sienta en el puesto o no se sienta, pues usted va a respetar los espacios del otro, ¿no? Lo que llamamos las proxemias. Usted no va a acercar el cuerpo suyo al cuerpo del otro. No, a no sé que esté muy lleno el bus, pero usted lo hace de la forma más adecuada, respetuosa posible. Entonces, mira, en todo encuentro interpersonal, cuando usted va a una panadería y pide un refrigerio, ¿cierto? Usted ya entra con un compromiso económico. Cuando usted está caminando en la calle simplemente, usted tiene un compromiso de no servir de obstáculo a la movilidad del otro, ¿cierto? No le va a hacer zancadilla.
Mira, cualquier tipo de encuentro entre dos personas implica algún tipo de compromiso implícito de la convivencia, ¿sí? Porque vamos a convivir en un espacio durante algún tiempo. Y ese tiempo puede ser 5 segundos, media hora, 2 años, toda la vida. ¿Sí? Y, por ejemplo, en las normas de cortesía, ¿sí? Las culturas del mundo han desarrollado los requisitos de esas normas que implica el encuentro con el otro. ¿Sí? Lo llamamos cortesía. Que a veces la gente no entiende. Y bueno, cuando usted va a una conferencia, a una charla, esto que estamos haciendo aquí, usted tiene un tipo de cortesía cuando hace una pregunta o hace un comentario y yo cuando le respondo y demás. Entonces, también en el encuentro de mi ayuda idónea, de mi ser polar, ¿no? De mi contraparte, ¿sí? También yo entro a una serie de compromisos, ¿sí? El primero que está ahí dice dejar al hombre a su padre y a su madre. Después lo vamos a profundizar, solamente se lo enuncio para que entendamos. Yo tengo que abandonar los vínculos con la parentela, porque si no abandono los vínculos con la parentela o la familia extensa, no puedo construir este nuevo vínculo que se llama pareja o familia nuclear, ¿sí? Entonces tengo que romper o cambiar, transformar los vínculos con la familia de origen. O sea, si usted no cambia los vínculos con la familia de origen, mamá, hermanos y demás, usted no puede construir un vínculo nuevo de familia nuclear, ¿sí? Y eso tiene que ver con el manejo del dinero, el manejo del tiempo y el manejo de su lealtad, ¿sí? Bueno, y muchas cosas. Se unirá a su mujer, o sea, unirse. Eso no es que usted por su cuenta camina, yo por mi cuenta camino. Y nos vemos de vez en cuando para acostarnos. No, no. Tiene que haber una unidad, un caminar juntos, ¿sí? Unirse. Y serán una sola carne, que es la cuestión sexual, ¿no? Que hay ave de la monogamia. Una sola carne es que yo no puedo unirme con muchas carnes. Yo necesito una apuesta monogámica. Bueno, eso lo vemos con más profundidad. Yo creo que Dios mediante en 8 días en la catequesis 10. Pero quiero resaltar son eh, los dos factores que están involucrados en el encuentro de la ayuda idónea. ¿Sí? Primero, tiene que ser alguien que sea humano. O sea, usted no puede encontrar ayuda idónea en animales o cosas, que ya vamos a explicar esa cuestión. Y segundo, tiene que ser no cualquier humano. Entonces, gracias Wilter, porque tu pregunta fue exactamente sí, la que necesitábamos. No es cualquier ser humano, o sea, tiene que ser un ser humano, ¿sí? No pueden ser animales o máquinas, pero no cualquier ser humano. Tiene que ser alguien que sea mi contraparte real. ¿Mi contraparte en qué sentido? En ese vacío antropológico existencial que me acompaña por mi condición binaria. O sea, como yo tengo una condición binaria, eh, que la condición humana es bisexual, ¿no? No en el sentido que hablan del comportamiento sexual, el discurso de género, sino que los seres humanos somos de condición binaria bisexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos dos seres con género distinto. Entonces, en esa condición binaria bisexual que me acompaña, requiero que esa ayuda idónea, esa contraparte, sea del otro género. Para hacer un vínculo no laboral, un vínculo no simplemente espiritual o simplemente político, no, para construir un vínculo de pareja que restituya la soledad originaria. Mira, de pronto está otra explicación de la pregunta de Wilter. ¿Por qué necesito que sea el otro género? Porque lo que yo necesito es reconstruir la unidad originaria que se perdió. Y la unidad originaria que se perdió fue esa unidad andrógina o hermafrodita que originalmente tenía Adán. Entonces esa es la que tengo que reconstituir, ¿sí? Bueno, algún día tenemos que hablar de ese gran mito que no se lo inventó la Biblia, que es que los seres humanos éramos seres hermafroditas y llegó un momento en que en la especie humana hubo una separación de los sexos, que es lo mismo que está diciendo aquí el mito de Génesis capítulo 2,
cuando dice que Dios hizo que Adán durmiera y del costado sacó a Eva. Bueno, entonces mira, como de lo que se trata de reconstruir esa unidad perdida, y esa unidad perdida fuera separación de sexos, es en la unión de los sexos, en la unión del hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, que se reconstruye esa unidad perdida. ¿Sí? Ahí está el asunto. Ah, bueno, sí. Bueno, aquí Mónica está preguntando en el chat por qué Dios decidió separar femenino y masculino. Sí, mira, cuando hablemos del mito, de pronto lo podemos profundizar un poco más. O sea, si según Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 5 lo pueden buscar, ¿no? Adán significa varón y hembra. Adán, ¿sí? Significa ambos, o sea, un ser andrógino. O hermafrodita, bueno, depende de cómo utilicemos los términos, bueno, lo importante es el concepto, ¿no? Entonces, a Dios, ¿por qué se le ocurrió? Si ya estamos compuestos en nosotros mismos, ¿para qué me separa? O sea, Dios, ¿para qué se inventa toda esta aventura complicada? Aventura en la que muchos seres humanos no encuentran su ayuda idónea, porque obviamente muchos seres humanos han muerto y morirán y viven en la actualidad sin haber encontrado esa ayuda idónea, ¿no? Y habiendo desesperado de tal manera, mira, desesperado significa habiendo perdido la esperanza, de tal manera que ya no quieren encontrarla. ¿Sí? Ya dijeron, yo no la busco más porque las veces que la busqué fui traicionado, me fue mal, y como que mejor me va mejor estando solo. Pero no, porque Génesis 2.18 dice, y no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Bueno, aunque algunos hayan perdido la esperanza y la fe, entonces sí, ¿por qué Dios nos mete en semejante desafío y aventura? ¿Por qué Dios inventa semejantes trabajos, ¿cierto? Donde a veces sentimos que será que vamos a conseguir eh, ser felices. O sea, si Dios me puede hacer la vida más fácil, ¿no? Esa es una buena pregunta. Dios, ¿por qué me hace la vida como tan complicada? ¿No? Si me la puede hacer más fácil. Bueno, la primera respuesta, o sea, no solamente a esta cuestión de género, sino a muchas otras, ¿no? Mi condición económica, mi condición social, política, por qué nací en Colombia, no en Suecia, ¿sí? Mi condición de salud, ¿sí? De pronto alguien que nació con incapacidad visual o auditiva, como sea. Aún mi condición misma, que yo no me acepto y que no soy tan bonito como quisiera o tan inteligente. Mira, la respuesta primera es sencilla. Es que no, o sea, Dios no podía evitarme mi contingencia humana. O sea, mira, cuando uno hace la pregunta es, digamos que es una pregunta que no puede tener respuesta, porque es una pregunta que está asumiendo una premisa de base equivocada. La premisa de base es que Dios pudo haberme liberado de mi condición, de esta condición. Estoy hablando a nivel general, ¿no? O sea, ya lo explico a nivel de género, que fue lo que explicó Mónica, lo que pregunta Mónica. Mira, a nivel general es esto. Dios no puede liberarme, ¿sí? De mi condición existencial, de mi condición humana, ¿sí? Y como la condición humana implica diferencias a todo tipo, diferencias económicas, emocionales, intelectuales, ¿no? Hay gente más inteligente que otra. Físicas, hay gente que puede ser más bella que otra. O de salud, hay gente más sana que otra. O sea, esas preguntas nacen de una base equivocada, que es que Dios pudiera haberme dado una condición de vida de mayor bienestar. Y como la premisa es falsa, o sea, ¿por qué es falsa? Porque las condiciones históricas y culturales de la existencia, sí, mira, así de sencillo, no son disposición divina, sino que son el desarrollo de la libertad de la historia humana. O sea, ¿por qué no nací en Suecia? No es la pregunta, ¿cierto? La pregunta es por qué en Colombia no hemos construido un ordenamiento social, político y económico como el de Suecia. ¿Sí? La pregunta no es por qué no nací en Suecia, porque es que el ordenamiento social, económico y político no es responsabilidad de Dios.
Las condiciones humanas de la existencia son responsabilidad de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿será que la condición de género, ¿sí? Ahí está la cuestión. ¿Será que la condición de género también pertenece a esas condiciones humanas de la existencia? ¿O es que realmente Dios fue el que metió la mano? Recordemos que esto es un mito, ¿no? Mira lo que estamos viendo. ¿Qué es un mito? Un mito es una explicación simbólica que alguien da a una condición histórica. Entonces, mira, la condición histórica es que sabemos que hay hombres y mujeres, así como sabemos que hay ricos y pobres, niños y ancianos. Cuando yo construyo el mito, yo a través de una simbología, yo estoy dando respuesta a esa condición histórica humana. Entonces, mira, como la condición de género es una condición histórica humana, es una condición inescapable, ¿sí? O sea, yo no me puedo escapar de mi soledad original porque mi condición de género me viene por naturaleza. Yo nazco hombre y la mujer nace mujer y nos necesitaremos, ¿sí? Necesariamente yo requiero del otro. Es una condición que no es escapable. Por eso Dios no me la puede evitar. Claro, de pronto aquí la confusión está en que parece que Dios fue el que construyó esa condición originaria. Pero mira que hay que interpretarlo desde este otro matiz. Mira cómo es la cuestión. No es que Dios esté inventando una condición que no existía, entonces nos inventó un problema. Y hay que resolver el problema ahora consiguiendo pareja. Y así yo lleno el vacío con el que Dios me hizo nacer. No, hay que verlo de otra manera. Como eso es un mito construido para explicar una condición histórica natural, lo que está diciendo el autor es lo siguiente, que en esta condición deficitaria, ¿sí? Del género, porque somos una especie bisexual, entonces cada uno de los géneros está vacío en sí mismo, que necesita al otro, está solo. Mira lo que está diciendo el Génesis. En esta condición deficitaria original que me viene de mi propia antropología, Dios estaba en el asunto, ¿sí? ¿Cómo estaba Dios en el asunto? Dios estaba en el asunto dando la respuesta. O sea, mira, no produciendo la condición de déficit, sino dando la respuesta. Porque por eso dice Génesis 2:18, y no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios vio la condición y dijo, no es bueno que esté solo. Ya después tenemos un relato mítico, simbólico, donde dice que Dios sacó a la mujer del hombre. Bueno, ya es un relato. Pero como hay que interpretar esto más desde la filosofía, ¿sí? No desde una literalidad. Entonces, mira, lo que está diciendo el autor bíblico es, mira, en esta condición humana de diferenciación, Dios le apostó a darnos una solución. Y la apuesta y la solución que Dios nos dio fue el matrimonio, o sea, la relación de pareja, la convivencia. O sea, mira lo que está haciendo el texto bíblico. Está construyendo una teología alrededor del matrimonio donde Dios, ¿sí? Llena o nos dice, o sea, Dios nos enseña la manera de llenar esos vacíos deficitarios que la condición humana nos, nos da por naturaleza. Entonces, en el matrimonio, que es este Génesis 2:24, cuando el hombre y la mujer, ¿no? También, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿sí? Y serán una sola carne, y la mujer se unirá al hombre. En ese momento Dios me dio la manera de escapar de mi déficit eh, antropológico, ¿sí? Binario. Es por ahí como hay que ver, ¿sí? Porque mira, la idea es esta, cualquier tipo de debilidad humana pertenece a la condición antropológica humana. Por ejemplo, la muerte, ¿no? Para decirte, Mónica, la muerte no se la inventó Dios, ¿sí? La muerte es una condición natural, ¿sí? Tampoco se la inventó el pecado, eso lo vemos después, pero eso es algo distinto a lo del pecado. La muerte es una condición natural de la especie, porque somos sujetos en vehículos biológicos. Y por estar simplemente viviendo en envolturas biológicas, es necesario que la muerte llegue.
Ante esa condición de finitud, ¿sí? Dios nos provee una salida, que es lo que se llama la vida eterna. Entonces mira lo que está diciendo el texto bíblico. O sea, el Dios de la Biblia es un Dios. Y esa es la teología o la comprensión teológica de estos autores. Por eso llamamos a estos autores inspirados. No porque Dios les haya dictado nada, sino porque ellos en su comunión con Dios descubrieron, ¿sí? Tuvieron una iluminación interna y descubrieron cuál fue la respuesta de Dios a la finitud humana. Y la finitud humana es muchas cosas, ¿sí? El Buda dijo que eran tres cositas: enfermedad, vejez y muerte. Pero son más cositas. Entonces, por ejemplo, Génesis 2 dice que la finitud humana, o sea, el vacío existencial del humano, también es soledad. ¿Sí? O sea, al humano no solamente le aqueja la enfermedad, la vejez y la muerte. Al humano también le aqueja existencialmente la soledad. Y también dice el texto bíblico que es la pobreza. ¿Sí? También dice que es la enfermedad, también. Pero y ante esos vacíos existenciales, ¿sí? Ante esas condiciones de la contingencia humana, ¿sí? De que es que eso hace parte de la especie a la que pertenecemos. O sea, no somos ángeles, ¿sí? Somos humanos. Eso lo llaman la filosofía de la finitud. Entonces, mira, ante las condiciones de la finitud humana, el Dios de la Biblia, bueno, y el Dios de todas las religiones del mundo, ha dado respuestas para que podamos trascender y vencer esas condiciones de la finitud humana. Entonces, ante la finitud de la muerte, la vida eterna. ¿Sí? Ante la finitud de la pobreza, la solidaridad. Ante el vacío o la contradicción histórica existencial de la culpa, el perdón. Ante la soledad, el matrimonio. ¿Sí? Entonces de eso estamos hablando. ¿Sí? O sea, ese es como el marco de referencia en que hay que interpretar todos estos textos. Bueno, quedan 10 minuticos. Y dediquemos estos 10 minutos que quedan a explicar por qué ni las cosas ni los animales son ayudas idóneas. Como hoy en día la gente cree que una mascota o la inteligencia artificial, ¿no? Alexa, que eso me puede hacer sentir acompañado. No, la de que no. Te veamos el párrafo que sí. Yo lo pongo. No hay una pregunta, disculpa, Ah, antes de bueno, que ¿alguna sigas. pregunta? Sí, te escuchamos, Sebastián. Sí, gracias, Juan David. Es que estaba pensando que de pronto, no sé, exista como una definición de la soledad más concreta porque, claro, como uno se imagina el vencer esa soledad simplemente como por estar acompañado y de pronto por eso vienen, digamos, esos discursos de, no, pues yo me podría sentir acompañado de un hombre, ¿no? Digamos, ¿cuál es esa soledad? ¿Cómo se definiría esa soledad que uno buscaría romper con ese complementario del otro, ¿no? No sé si me haga entender. Sí, Sebastián. Creo que sí, Sebastián. Mira, hay una frase que yo he usado y todavía no les he dicho de dónde la he tomado, no la hemos profundizado. Solamente la he introducido como en dos o tres catequesis. Que es lo que se llama el ser polar. La polaridad del otro ser. Eso viene también de otra mitología antigua muy importante. del, del oriente y del misticismo. Sí, mira, lo que está en juego aquí, bueno, y está en juego algo que hablamos en forma ideal. Obviamente la realidad de la vida de cada sujeto pues es distinta. Te recuerden lo que hemos dicho siempre, ¿no? Los discursos de filosofía o religión son discursos que hablan de formas ideales, que hay que ver cómo la realidad de cada caso concreto pues se adecua a esa forma ideal, ¿no? Es lo que llamamos un discurso formal, ¿sí? Bueno, entonces mira, aquí en forma ideal, ¿no? O sea, la formalidad del asunto aquí es que ontológicamente, ontología es el discurso del ser, ¿no? Hay seres que por su naturaleza original están necesitados de una completud. O sea, hay seres que no. Venga, les pongo ejemplos sencillitos. Mira, una silla necesita de la mesa para formar la completud de lo que llamaríamos muebles de sala, digamos, ¿sí? O el comedor, digamos. Entonces, mira, uno no puede decir que el comedor sea simplemente la silla o simplemente la mesa.
Entonces, mira, dentro del ser que llamamos comedor, la silla necesita de la mesa y la mesa necesita de la silla. Es un caso donde el ser mismo, en su propia esencia ontológica, requiere para su completud la contraparte. Y en ese sentido, la humanidad como especie es eso. O sea, la especie humana es una especie que por su misma condición natural biológica, original, que es bisexual, ¿sí? Bisexual binaria, requiere de la completud del otro ser polar. Ese es el discurso general, ¿sí? Otra cosa es si en el caso particular uno lo consiguió, porque muchos diremos, ah, no, pero yo me casé y yo no conseguí eso. Y yo ahora solo vivo más feliz que cuando estaba casado, dirá alguno. No, mira, esa es otra condición distinta. O sea, ¿sí? O sea, ¿por qué dándose las condiciones no se logró el objetivo? O sea, dándose las condiciones que tenía mi pareja y mis hijos, mi familia nuclear, y sin embargo no se dio el objetivo. Y a eso es lo que llamamos el pecado. O sea, ¿sí? Lo podemos llamar de distintas formas. Inmadurez psicoafectiva, inmadurez psicosexual, ¿sí? Inmadurez, lo que sea. O pecado. Claro, existen razones por las cuales podríamos explicar por qué dándose ciertas condiciones necesarias no se logran los objetivos deseados. Pero de lo que estamos hablando es que originalmente la especie humana, como el comedor, es un ser, ontológicamente hablando, ¿sí? Cuya naturaleza es incompleta por principio. Es incompleta. También podemos decir lo mismo con respecto a la naturaleza espiritual del humano. O sea, no solamente a su naturaleza de género, bisexual, pasa lo mismo con la naturaleza espiritual del humano. El humano es un ser en cuya naturaleza requiere de la comunión con lo espiritual. Y si no lo consigue, no estará completo. Hay una incompletud profunda. ¿Sí? Entonces es eso. Por eso hablamos de una soledad originaria. O sea, la idea es que nuestra misma naturaleza nos remite, o sea, nos empuja, nos arroja, ¿sí? Como una necesidad existencial a los brazos del otro, como especie humana. Y si no lo encontramos, si no encontramos esos brazos del otro, entonces vamos a sentirnos solos por siempre. Claro, cuando ya no tengamos esta naturaleza humana, ya no se necesitará eso. Por eso decimos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Cuando ya no tengamos esta naturaleza humana, ¿sí? Y seamos como los ángeles que dice Jesús, ya nuestra completud ya no estará en el otro del otro sexo, sino en Dios. Claro, después de la muerte nuestra completud está en Dios. Y eso es lo que sucede con los que hacen votos de castidad o de celibato en esta vida. Venga, se los digo rapidito, pero no puedo decir más sino un minutico de eso. Mira, los votos del celibato son simplemente aproximaciones escatológicas a la vida futura. O sea, mira, la vida futura nos llama a un tipo de existencia distinta a esta. Y como es distinta a esta, ya la completud no la busco en una pareja, sino en Dios. Que es lo que hacen los que hacen votos de celibato. O sea, mira, ¿qué son los monjes de la India o del budismo o de la Iglesia Católica? Son simplemente, digamos, avanzadas o apuestas adelantadas, ¿sí? Futuristas de lo que nos espera como seres humanos, que es que la completud ya no se encuentra en el otro género, sino en el servicio y en la comunión con Dios. Pero esa condición histórica no ha llegado. Como la condición histórica ahora es que somos seres bisexuados con hormonas, ¿sí? Bueno, pero no solamente lo sexual en ese sentido, sino muy humanos, necesitamos a ese complemento.
al ser por A. ¿Sí? Solamente estos individuos como el Buda o Jesús, ¿sí? Nos dieron ideas de qué significa la humanidad futura. Por eso llamamos la escatología, la humanidad del otro mundo. O sea, la próxima puesta de avanzada o el próximo paso evolutivo de la especie humana. Pero mientras que estamos en este espacio evolutivo, este presente, este ser por A, pues es la pareja, ¿no? Bueno, esa cuestión, Sebastián, es más como filosófica para que la mastiques, pero la respuesta es esa, mira, existen seres en la naturaleza cuya ontología primigenia, cuya esencia última, es incompleta y requiere de la completud del otro, porque su misma naturaleza no está completa en sí misma. Listo. Bueno, entonces en 5 minuticos expliquemos, o en 10, qué pena. Bueno, ahí tampoco hay que explicar mucho. O sea, yo lo comenté aquí en 2 párrafos, pero van a ver que la explicación no es mucha explicación, sino porque es algo como obvio. Bueno, dice, mira, condición y compromiso que debemos de tener en cuenta para vencer nuestra soledad original, que no puede ser alcanzada entre las cosas y seres del mundo creado, sino solamente entre los seres humanos. Y de ahí que el Papa se refiera a tal don es regalo, ¿no? Como una comunión personal o comunión entre personas, no entre cosas ni entre animales. O sea, la comunión solo puede darse entre personas. Los animales no tienen comunión, los animales tienen asociación. Bueno, o las cosas no tienen vínculo de comunión, sino vínculos de asociación, ¿sí? Asociatividad. Los animales tienen vínculos de regarismo, y los humanos tenemos vínculos de comunión. Entonces habría que explicar bien la diferencia entre asociarse, ser gregario y comunión. Bueno, no lo vamos a explicar ahora por el tiempo, pero lo voy a tener en cuenta, además porque no lo desarrollé aquí, lo voy a tener en cuenta para que lo desarrollemos en otras catequesis, donde hablemos de la comunión. La comunión no se da entre las cosas, que solo se asocian, o se reúnen, ¿no? O se agrupan, ¿sí? La comunión no se da entre animales, que solo se agrupan en forma gregaria. La comunión se da entre seres humanos, ¿sí? En cuyos colectivos sí puede existir comunión, ¿sí? Bueno, esta comunión sí puede darse entre cualquier tipo de ser humano, ¿no? O sea, comunión religiosa, comunión económica, comunión política. Aquí sí ya estamos hablando más allá de la ayuda idónea del otro género, ¿no? Del ser por ahí. La comunión entre personas, ¿sí? Sí se puede dar. Bueno, no entre cosas ni animales, ¿sí? Que es muy importante. Pues los demás seres de la naturaleza no comparten una misma esencia con los seres humanos, ¿sí? Por eso no podemos tener comunión con cosas y animales. Ni tampoco se constituyen como contraparte del mismo, ¿sí? Y de ahí también que nuestro compromiso con esos otros seres de la naturaleza sea de carácter distinto al que tenemos entre hombres y mujeres. Mira lo importante. Ya que nuestra comunión, ¿sí? Que no puede existir entre de nosotros con cosas y animales, es una simple asociación o agrupación, o bueno. Entonces nuestro compromiso con esos seres que no son personas también es de otro tipo y carácter. ¿Cuál fue el compromiso de Adán y Eva? Ser una sola carne. Pero ese, bueno, y el compromiso con las personas que no sean del otro género es ser un solo corazón, ¿cierto? Si somos amigos. O una sola mente, si somos compañeros de trabajo, de estudio. O una sola apuesta política, si somos ciudadanos de pronto. Depende, o sea, mira, estamos llamados a ser uno solo, ya sea en cuerpo, ya sea en corazón, ya sea en mente, ya sea en ideales políticos, bueno, en valores. Pero ese ser uno solo no puede darse ni con las máquinas ni con los animales, ¿sí? Entonces, mira, por eso puse aquí esto que es importante. Compromiso que no implica hacernos una sola carne, ni con cosas, transhumanismo, ni con animales, transformismo. Entonces, mira, algo que hemos visto últimamente, ¿no? Que es extraño porque eso antes de los años 80 pues no se había visto. Póngale mucho años 80.
es que hay seres humanos que están caminando, bueno, transformismo se dice en muchos contextos. Entonces aquí no lo estamos utilizando la palabra transformismo en el sentido simplemente de ponernos ropas del otro género, cosas así, sino en otro contexto que se ha utilizado mucho. Que hay seres humanos que quieren hacerse transformaciones biológicas para parecerse a los animales. Entonces, por ejemplo, la lengua se la dividen en dos para tener una lengua bífida como las serpientes. Pueden buscar eso en internet. O se ponen cuernos, ¿sí? Se incrustan cuernos, cuernos de verdad, cuernos, no sé de qué sean, de vaca o de qué. O sea, mira, quieren tener algún tipo de apariencia que los diferencie de la apariencia humana, ¿sí? Y últimamente, que esto ya no son los años 80, sino los años 2000, ¿no? Bueno, 2010, lo que llamamos transhumanismo, que es lo que llamaríamos la cibertecnología, ¿no? Cibertecnología, bueno, los ciberhumanos, que es que queremos añadir a nuestra naturaleza humana ya no condiciones animales, sino condiciones de máquinas, de tecnología. Entonces, mira, mira lo interesante, mira. Aquí podemos tener una pista, no apenas, que nos ilumina teológicamente de que los seres humanos no podemos ser una sola carne, o un solo corazón, una sola mente. No tenemos, o sea, no debemos tratar de tener una unidad esencial, ¿sí? Esencial, con otros seres que no sean los seres de nuestra propia naturaleza humana, ¿no? O sea, no estamos llamados, ¿sí? A volvernos una mente, un corazón con animales y cosas. Estamos llamados a volvernos una mente, un corazón y un alma con otros seres humanos, ¿sí? Bueno, eso lo dejo ahí solamente como apunte pastoral, que habría que seguir masticando teológicamente a ver qué nos podría iluminar Dios al respecto. Y mira cómo termino el párrafo, ¿no? Que es como la clave argumentativa. A mí me interesa, recuerda, me interesa darles argumentos de estos temas, ¿sí? O sea, la idea no es describir los temas, sino argumentar los temas, que es distinto, ¿no? Los textos cerrados mayormente no argumentan, solo describen. Entonces lo que yo intento aquí es dar el argumento de validación, ¿sí? De las tesis de las religiones del mundo, ¿no? Entonces, mira, la clave de la discusión es si aceptamos que la comunión entre personas, ¿sí? Sugerida por el texto bíblico al hablar del encuentro entre el hombre y la mujer, puede ser homologada o no, con otro tipo de relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿sí? Cuando alguien cultiva la tierra, cuida de los animales, inventa tecnología, etc., puede decirse con verdad que entra en una relación de común unión. Esa es la pregunta, es argumentativa. Los creyentes confesamos que solamente entre personas y no cosas ni animales es posible un tipo de relación o vínculo que derive en comunión, ¿sí? Entendiendo tal comunión, mira cómo entendemos el concepto de comunión, como el compartir de dos seres iguales, pues humanos, ¿no? En esencia, humanos, pero diferentes en constitución, hombres y mujeres, que caminan hacia horizontes comunes de vida, ¿sí? Entonces, mira, los horizontes comunes de vida hacia los cuales caminamos, ¿sí? No los podemos encontrar en los animales. Mira, usted como un animal no puede tener un horizonte común de vida. Algunos dirán que sí. Entonces, bueno, habría que definir qué es un horizonte común de vida. Usted no puede tener con una máquina intereses comunes. Algunos dirán, sí, yo tengo un interés común. Porque yo quiero que la máquina, cualquier tecnología, mi interés común es esto. Entonces yo sí puedo tener un interés común con la máquina. La máquina, mira, como un puente. Mi interés es pasar al otro lado del río. Y el puente me sirve para pasar al otro lado del río. Claro, sí, sí. Obviamente pueden existir esos tipos de intereses comunes, ¿sí? Que son intereses estratégicos. Quiero pasar el río y el puente me ayuda a pasar el río. Quiero calentarme un chocolate, de la olleta me ayuda a calentarme el chocolate.
Entonces mi vínculo con la olleta sí puede ser un vínculo de intereses comunes compartidos. Claro, mira, yo estaba pensando cuando hice la catequesis, lo que dije, pero es que esto nos lleva a otra discusión, por eso no lo puse, pero hay que tratarlo en otro lugar. Claro, mira, existen distintos intereses, ¿sí? Tipos de intereses. Entonces, claro, existen intereses estratégicos, que si yo tengo intereses estratégicos a través del negocio, con mis empleados y las máquinas y el jefe, yo puedo conseguir alcanzar objetivos comunes en intereses estratégicos. Claro que sí, existen intereses técnicos, que yo a través de mis compañeros de investigación en el laboratorio o de mis compañeros de estudio en la universidad puedo alcanzar intereses técnicos científicos, instrumentales, ¿no? Claro, entonces aquí entra lo que dice Habermas, y que yo había pensado, digo, pero toca en otra catequesis. Bueno, de esos tres tipos de intereses, mira, intereses técnicos e instrumentales, intereses estratégicos, como los de un equipo de fútbol. La estrategia es que metamos el gol y ganemos. E intereses comunicativos. Claro, de lo que estamos hablando es de estos últimos, intereses de vida de estos últimos. Mira, no puse aquí intereses, bueno, o sea, no los definí, porque si ponía intereses comunicativos, habría que explicar de qué se trataba. Pero mira, hay intereses existenciales, de pronto sí voy a cambiar aquí, pongo intereses de vida, o intereses existenciales, que no son ni intereses técnicos instrumentales, ni intereses estratégicos, sino intereses comunicativos. El referente es Habermas, ¿no? Y el texto de la teoría de la comunicación de Habermas. Entonces, mira, solamente con seres humanos, con el prójimo, ¿sí? Yo puedo compartir intereses comunes de vida, intereses existenciales reales, ¿sí? Bueno, y entonces, como solamente con otras personas y no con animales y cosas, ¿sí? Es que estoy llamado a que esa comunión mía sea con personas y no con animales y cosas. O sea, mira, ni el trabajo, ni las máquinas, ni el partido de fútbol, ni ganar mucho dinero, va a llenar el vacío existencial que tienes. O sea, el vacío existencial que tenemos como humanos no lo podemos llenar con intereses instrumentales, técnicos, científicos, ni con intereses estratégicos, económicos y políticos, ¿sí? O de otra especie. Los vacíos existenciales que tenemos y esa comunión que estamos buscando, solo la podemos encontrar con otros seres humanos, personas, ¿sí? Que no animales ni cosas, con los que podamos compartir intereses de vida comunes, intereses existenciales comunes, horizontes de vida comunes. Ah, bueno, sí puse horizontes de vida comunes. No horizontes económicos simplemente, no horizontes académicos, ni horizontes deportivos, ¿sí? Ni siquiera espirituales, mira, ni siquiera horizontes religiosos. Sí, tampoco. Mira, solamente con los que podamos compartir intereses de vida comunes, ¿sí? Horizontes de vida comunes. Es con los que podemos encontrar comunión, un tipo de comunión que me haga salir de mi soledad y me haga sentirme acompañado. De lo contrario, no me voy a sentir acompañado. Ni en el trabajo no te vas a sentir acompañado. ¿Sí? Allá en el estadio de fútbol no te vas a sentir acompañado. En el concierto no te vas a sentir acompañado. Esos son simplemente escapes. ¿Sí? Escapes que como no llenan tu soledad originaria, ¿sí? Como no te complementan realmente. Vuelves a la casa y en la casa vuelves a sentir la soledad original. ¿Sí? Porque esa soledad no se va a llenar ni en el trabajo, ni en el estudio, ni siquiera en la iglesia o en la comunidad religiosa, tampoco. ¿Sí? Ni mucho menos en el concierto o partido de fútbol. Esa soledad original que nos acompaña, solamente la podemos llenar, ¿sí? Cuando encontramos esa ayuda idónea, ese ser porar con quien podamos compartir, ¿no? Y ahí está el déficit.
porque a veces no lo encontramos. Con quien podamos compartir horizontes de vida comunes, intereses de vida común. Bueno, amén. Ahí termino la catequesis 9 y nos vemos entonces en 8 días.